Saludos y bendiciones, que el Señor les bendiga. Ya estamos listos para nuestra tercera sesión. Vamos a poder analizar una enseñanza muy interesante el día de hoy, así que espero que tú puedas tener tu manual a la mano, que puedas tener todo lo necesario para que podamos aprovechar lo que es esta lección el día de hoy. Ya analizamos nuestro primer hábito que debemos nosotros que desarrollar. Hablábamos de animar. Espero que tú hayas puesto en práctica el ejercicio que tenías que realizar para que podamos nosotros animar a otras personas y que esto también nos anime a nosotros. El día de hoy vamos a ver nuestro segundo hábito. Acuérdate que estamos viendo nuestro modelo acero. Ya vimos, necesitamos animar. Pero el día de hoy también vamos a ver nuestro segundo hábito, y el segundo hábito es comer. La palabra tanto comer como comidas y alimentos aparecen más de 1000 veces en las Escrituras. Mira, la traducción de la palabra fiesta, o sea, de un banquete, ocurre y aparece aproximadamente 187 veces en la Biblia. Mira, cuando hablamos entonces de una fiesta, estamos hablando de una celebración, estamos hablando de diversión, ¿verdad? A menudo las fiestas, las comidas se desarrollan en lugares pero muy cómodos o lugares que son pero muy íntimos para muchas personas. Por eso, una fiesta involucra celebración e involucra diversión. A menudo, durante las comidas, desarrollamos conversaciones importantes. Se cuentan las historias, ¿verdad? Se edifican relaciones y la gente ríe alrededor de la mesa. A las personas que se quieren, que se aman, les encanta comer juntas. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, cuando iba a ver o íbamos de visita con mis abuelos, me acuerdo que el comedor de mis abuelos era muy grande. Se me hacía sumamente grande. Y mira, todos nos reuníamos en ese lugar, en ese comedor, y pasábamos momentos pero muy agradables. ¿Por qué había una gran mesa en la cocina de mi abuela? Porque mira, las grandes celebraciones se daban sentados en esa mesa. Por eso nosotros tenemos que aplicar el modelo acero. Ya veíamos, animamos a las personas dentro y fuera de la iglesia. Hoy vamos a ver, comemos juntos, compartiendo la mesa tanto con creyentes como no creyentes. Mira, vámonos de nuevo a este personaje que hemos estado analizando. Volvamos con el malhumorado emperador Juliano. Este emperador tenía una aversión muy fuerte hacia los cristianos. Su principal enojo y a la vez también admiración era la gran hospitalidad de los cristianos. El emperador se quejaba con sus funcionarios de que uno de los métodos de los cristianos para pervertir su imperio era el gran banquete de amor y del servicio de las mesas. Mira, pareciera entonces que este emperador Juliano no sabía muy bien cuál era el nombre de esta reunión y qué es lo que realmente hacían los cristianos en esta reunión. ¿Sabes por qué lo podemos nosotros notar? Porque sus palabras, la forma en la cual él se expresa de estas reuniones, pareciera que no tiene pero muy en claro qué es lo que se hacía en esta clase de reuniones. Es que mira, sus palabras dicen de esta manera, tienen muchas formas de llevarlas a cabo y por consiguiente la llaman por muchos nombres. No sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué entonces estaba tan confundido este emperador? ¿De qué manera llevaban a cabo estos banquetes los primeros cristianos en la ciudad de Roma? Vamos a analizarlo y vamos a comprender un poquito más esta información
Y esto que hacían los primeros cristianos. Lo primero que nosotros tenemos que analizar y que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente, las dos reuniones en comunidad. Las dos reuniones en comunidad. Mira, alrededor del año 112 después de Cristo, Plinio, un gobernador romano de Bitinia Ponto, que hoy lo conocemos como la Turquía moderna, dice así que escribió una carta al emperador Trajano para pedirle un consejo. ¿Cuál era este consejo? El consejo era cómo podemos lidiar con la iglesia, con los primeros cristianos. Él reportó que los cristianos se reunían un día fijo, temprano en la mañana, para cantar antifonalmente a Cristo como a un Dios. Más adelante dice también que en el mismo día ellos volvían a reunirse para compartir los alimentos, pero eran alimentos comunes e inocentes. Esto es lo que decía este emperador. Mira, analizando, investigando, di con algunos documentos de la época y estos documentos nos hablan referente a algunas reuniones que realizaban los cristianos en esa época. Existen varias referencias de dos reuniones muy importantes, pero a la vez eran reuniones pero muy distintas. Uno era la reunión de los primeros cristianos donde se participaba de la Cena del Señor, la conmemoración de la muerte del Señor Jesús. Y la otra era el denominado banquete de amor, la convivencia donde compartían sus alimentos unos con otros. Dos reuniones muy importantes para esa época. Mira, vamos a comprenderlo un poco mejor. La palabra de Dios, la Biblia, también nos marca la diferencia de estas dos reuniones. Marcos, capítulo número 14, versículo número 22. Marcos 14, 22. Y mientras comían, checa esta parte, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Cuál es el contexto de este texto? ¿De qué se está refiriendo? Bueno, el Señor Jesús y sus discípulos, en el momento en el cual ellos están reunidos en ese lugar, ellos estaban reunidos con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era comer de la denominada festividad llamada la Pascua. La Pascua era una festividad judía muy importante. Se reunían las familias para poder participar de esta festividad. ¿De qué trataba? Dice que ellos, toda la familia se reunía en su hogar, preparaban un cordero con hierbas amargas y se disponían para poder comerlo y acabarse todo ese cordero. Tenía un significado. ¿Cuál era el significado? Recordar la libertad que Dios les había traído allá en esta región en Egipto. No nada más eso, recordaban también con hierbas amargas al momento de probarlo, lo difícil y lo amargo que había sido ser esclavo en ese tiempo. Por eso ellos se reunían y dice que participaban de la Pascua. El Señor Jesús dice que estaban comiendo y mientras comían, ¿qué estaba comiendo? ¿Qué había comido? Era la festividad denominada la Pascua. Era un cordero que ellos habían preparado para disponer y prepararse para esta festividad. Pero mira, dice también que al momento de que el Señor Jesús no nada más come la Pascua con sus discípulos, sino que también instituye una cena muy importante para sus seguidores. Primera carta a los Corintios 11,
25. Primera carta a los Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sucediendo? Pablo les está recordando a las personas allá en esta región en Corinto que el Señor Jesucristo está teniendo y realizó una celebración con sus discípulos. Esta celebración tenía también una conmemoración y un recordatorio. El recordatorio, ¿cuál era? El sacrificio del Señor Jesús, su propio sacrificio. Dos prácticas entonces muy importantes que realizaban los primeros cristianos y que después lo siguieron realizando sus demás seguidores de el Señor Jesucristo, y comprendían dos cosas muy importantes y dos prácticas muy importantes que tenían que hacer cada primer día de la semana. Uno era entonces la celebración de la Cena del Señor por las mañanas y el banquete de amor, que consistía en compartir la comida con otros de una manera sencilla. Mira, llegó este momento entonces en donde los primeros cristianos se reunían para celebrar y conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, pero no nada más esto, dice que después también ellos se reunían para poder convivir, para compartir un momento unos con otros. ¿Cómo era esto? A través de un gran banquete y a través de la comida. El punto más importante entonces de todo esto es que los cristianos habían desarrollado el hábito de comer juntos. Mira, el comer, el convivir, siempre ha sido una práctica cristiana central y de mucha importancia. No solamente se trata de reunirnos para la adoración, no solamente se trata de reunirnos para la celebración de la Cena del Señor como iglesia, también se trata de convivencia, se trata de unión y se trata entonces de compartir un poco de lo que nosotros queremos darle a otras personas y de las bendiciones que Dios nos da a través de los sagrados alimentos. El comer, el convivir, el compartir nuestros alimentos es una expresión de amor hacia otras personas, hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia nuestros familiares. Por eso, los primeros cristianos lograron adquirir este hábito de suma importancia, Entonces, podemos definir estas dos reuniones que tenían en comunidad los primeros cristianos. Segundo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Cuando compartimos la mesa, sabemos quiénes somos y qué creemos. ¿Cómo tú podrías complementar esta frase que ahorita te voy a decir? La frase es la siguiente: el Hijo del Hombre vino. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque mira, la Biblia define esta frase y complementa esta frase de tres maneras en el Nuevo Testamento. Tres maneras. La primera manera es la siguiente, la vas a encontrar en Marcos 10:45. Dice así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la primera forma en la cual podemos, o más bien la Biblia complementa la frase que yo te acabo de decir. Existe otra manera. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esta es la segunda manera. Quizás tú has escuchado la primera y la segunda, pero mira, me llama la atención esta tercera. Lucas 7:34 dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Interesante entonces. El Hijo del Hombre
El Señor Jesús dice, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Eso es lo primero que nos está diciendo, que el propósito por el cual vino el Señor Jesús. Pero el segundo propósito por el cual vino el Señor Jesucristo es de que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Pero el tercero me llama mucho la atención. Dice que el Señor Jesucristo vino a comer y a beber, en otras palabras, a convivir con otras personas más. Muy interesante todo esto. Muchos conocemos los dos primeros versículos que yo te acabo de dar, los dos primeros textos que te acabo de dar, ¿sí? Pero muchos no comprendemos que el Señor Jesucristo también vino, no nada más a servir a los demás, no nada más a rescatar a los perdidos, también vino a poder convivir con las personas, a pasar un momento de convivencia con las personas. El método del Señor Jesucristo para poder servir a los demás, para poder rescatar a los demás y salvar a los demás, fue a través de la convivencia, a través de la comida, a través de un momento en el cual se sentaba con muchas personas a su alrededor. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús entonces en este mundo? Vino a comer, vino a convivir. Interesante, ¿verdad? Jesús nos pone la forma en la cual nosotros debemos de ser. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Pero mira, en estos textos que te acabo de dar, el mismo Señor Jesús se pone una etiqueta y se pone la etiqueta del Hijo del Hombre. Esta etiqueta la vas a encontrar, o este término lo vas a encontrar en el libro de Daniel. Es un término que proviene de este libro. Pero este término se utiliza para poder describir a aquel que llegaría ante Dios a recibir la autoridad sobre todas las naciones. En otras palabras, aquel que sería el Mesías, el que rescataría al mundo. El hecho de que el Señor Jesús entonces se atribuya este término debe de impactarnos a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchos pensaban que el Mesías vendría en gloria, que el Mesías, el que rescataría al mundo, vendría entre las nubes, vendría acompañado de un ejército de ángeles, sería una figura política, pero no fue así. En realidad fue todo lo contrario. Vino de una manera inesperada. Nació en un pesebre, en un abrevadero de animales como cuna. Y vino a comer, a convivir con gente extraña. Mira, me extraña saber que lo que realmente el Señor Jesús dijo para todos nosotros es de que nos juntáramos a comer. Yo sé que para muchos esto es genial, ¿verdad? Yo sé que para aquellos que nos gusta comer bastante y nos gusta también convivir, sabemos y decimos, wow, esto es algo muy, pero muy hermoso. ¡Qué genial!, ¿no? ¿No crees que uno de los grandes placeres, dicen, en este mundo es comer? Para muchos, ¿verdad? Es un gran placer comer. Por lo mismo, ahora estoy comprendiendo y quiero que tú lo comprendas, que por algo el Señor Jesús tenía muchísimos críticos y tuvo muchos críticos a su alrededor. Muchos lo acusaban de glotón, muchos lo acusaban de pecador, muchos lo acusaron incluso hasta de borracho. Escúchalo bien, hasta de borracho. Y claro que el Señor Jesús no era nada de estas cosas. No tenía que ver nada con estas críticas. Pero el simple hecho de sentarse a la mesa con personas que no eran bien vistas por la sociedad, por personas que eran mal vistas en ese tiempo como cobradores de impuestos, como prostitutas, como pecadores, porque así los etiquetaban, les daba suficientes municiones a sus enemigos.
¿No te ha pasado quizás? Estás en un lugar, en un momento en donde quizás no debes de estar y muchas veces te etiquetan de esa misma manera a como son las personas que quizás pueden estar a tu alrededor. Pueden tomarte una foto y pueden decir, todos son de esta manera, cuando en realidad no es así. Mira, el compartir la mesa nos recuerda que el símbolo principal de nuestra vida debe de ser Cristo y nos muestra también una forma de vivir. Nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos, qué valores tenemos, cómo valoramos la vida y en qué creemos. Por eso, cuando nos sentamos a la mesa a comer con alguien, aprendemos más de esa persona. Aprendemos lo que significa ser familia. Aprendemos a desarrollarnos de una manera correcta con otras personas. Nos muestra cómo podemos nosotros incluso ser amorosos con otras personas al compartir un sencillo banquete, sencillos alimentos, en donde estamos en una reunión común y corriente. Por eso, mira, es necesario, trae personas a tu mesa. No tiene que ser algo extravagante. Necesita e incluso debe de ser algo sencillo. No cuesta mucho. Puedes tú tener una cena elaborada con alguien, un desayuno, un cafecito con pan. Lo importante es compartir, sentarte con la otra persona. Hazlo porque es necesario. Al menos durante esta semana, hazlo con 3 personas. Tercero, la mesa es el gran ecualizador de las redes y de las relaciones interpersonales. Cuando compartimos juntos, descubrimos cómo son las personas. Compartimos historias, compartimos nuestras experiencias, nuestras visiones, nuestros anhelos, nuestros sueños incluso, e incluso hasta nuestros temores, nuestras decepciones, e incluso hasta nuestra propia fe con otras personas. Mira, te explico. La iglesia, en un lugar llamado Corinto, se dedicaba con regularidad a los banquetes de amor y de convivencia. Mira, tanto fue así que Pablo tuvo incluso que reprenderlos por algo que no estaban realizando de una manera correcta en sus reuniones. Y Pablo nos detalla sus preocupaciones en este texto, y el texto tú lo vas a encontrar. Primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo 17 al 22. Y dice así, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? Está haciendo una pregunta. ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Mira, te explico qué está pasando en este lugar, ¿sale? Y te explico por qué Pablo les está hablando a estas personas, ¿sí? Que se reunían en esta región allá en Corinto. Mira, la iglesia de Corinto tenía la costumbre o tenía una costumbre muy arraigada en ellos. ¿Cuál era esta costumbre? Mira, la costumbre era el tener una comida junto con la celebración de la cena del Señor. Ese era el problema. El problema que se estaba generando era
que ellos no le estaban dando la importancia, la participación de la cena del Señor. ¿Por qué sucedía esto? Porque dice así, porque su comida antes de la participación de la cena del Señor era muy parecida a los banquetes romanos. Para poder comprender el contexto o las palabras de por qué Pablo está diciendo esto, tenemos que irnos y saber un poco referente a los banquetes romanos. Acuérdate, ¿sí? Allá la iglesia en Corinto, entonces, era una región perteneciente a este imperio romano. La indignación de Pablo era esta semejanza con ciertos banquetes. Mira, ¿cuáles eran estas semejanzas? Los romanos mantenían en su comida o reuniones un sistema de rango, un sistema de importancia en sus banquetes. Había un lugar de honor a la cabeza de la mesa, donde se sentaban los de un mayor rango. No nada más esto, se sentaba el anfitrión, su esposa, en esta mesa principal, con los invitados de honor, ¿verdad? Después seguía otro rango inferior. Se sentaban en el extremo superior y en tercero estaba pues en el tercer rango inferior pues estaba las demás personas. Daba inicio el gran banquete con los sirvientes, colocando a los miembros de la reunión, primeramente con una corona, ¿verdad?, de flores. Se les ofrecía un poco de vino. Luego seguía la comida ya extravagante, ¿verdad?, de 3 a 7 platos. Escúchalo bien, de 3 a 7 platos. O sea, no eran en 3 tiempos, ¿verdad?, como muchos estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí. Mira, los invitados comían, dice así, en divanes. Estos divanes eran cubiertos de telas lujosas y cabían aproximadamente en este diván 4 personas. Mira, en las reuniones por lo general casi siempre habían 3 divanes por cada reunión. Si ya excedía o pasaba más de 12 personas, entonces lo que hacían era poner otros divanes en ese mismo lugar o en ese mismo lugar, en esa misma región en donde ellos estaban. ¿Y qué es lo que sucedía? A todos los iban acomodando por su estatus social y por la importancia que tenían en la sociedad. Ahora ya comprendo por qué Pablo estaba tan indignado con las personas y con los hermanos allá en Corinto. ¿Por qué? Porque sus reuniones eran muy similares a estas reuniones. Se reunían para participar de la cena del Señor, pero antes tenían su costumbre de un banquete social, y el problema no era de que tuvieran un banquete social. El problema era de que este banquete, el banquete social antes de la mesa del Señor, estaba generando discordias, estaba generando chismes, estaba generando divisiones. Y lo peor, dice que hasta algunos se emborrachaban. Dice así. Cosas que ni siquiera, te lo explico, eran bien vistas en la misma Roma como tal. Y ellos lo realizaban. Pero mira, el problema no nada más queda en esto. El principal problema de ellos y de estos hermanos allá en Corinto y de estas personas allá en Corinto era el elitismo. Te digo, el problema era el elitismo. No trataban a todos por igual en sus reuniones. No compartían con los pobres. Y a otros, dice así como el texto que te acabo de decir, ni los esperaban. Y después argumentaban que su propósito de reunión, ¿cuál era? La cena del Señor. Pablo les tuvo que corregir y les tuvo que recordar cuál era el verdadero propósito de la cena del Señor. Y que el sentido
de esas reuniones no era un sentido de exclusión, era un sentido de inclusión. Tenían que incluir a los demás y que tenían que convivir unos con otros, tener comunión unos con otros. Por eso mismo le dice, después en el texto que te acabo de leer y que acabamos de ver, él mismo dice que aquel que come y bebe indignamente de la cena del Señor, dice que juicio come y juicio bebe. Algunos tienen esta mentalidad de decir, cuando habla esta parte Pablo, algunos afirman que es para que tú te examines en tu vida, que cuántos pecados tú has cometido, pero te explico algo, Pablo no se está refiriendo al perdón de los pecados ya hechos que tú hayas realizado durante la semana. En realidad lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos, los está confrontando de que el principal pecado es su exclusión del compañerismo para otra persona. El problema era de que ellos estaban siendo exclusivos. El problema era excluir a sus demás hermanos. Eso era el problema. Y el problema que Pablo les estaba diciendo a ellos era, ellos tienen que, ustedes, dice así, tienen que examinar su propia vida, tienen que evaluar cómo se están relacionando con los demás. El día de hoy yo te quiero decir lo siguiente, necesitas evaluar cómo te relacionas con los demás, cómo estás conviviendo con las demás personas, porque muchos pueden estar como estas personas en esta región allá en Corinto. Queremos comer en la mesa solamente con personas que sean agradables para mí. Queremos comer en la mesa solamente con personas que sean mis amigos, no con extraños, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? No estamos incluyendo, estamos excluyendo. Personas solamente con personas creyentes. Solamente personas con las cuales yo puedo convivir muy bien. Dios quiere que nos abramos. Dios quiere que te abras a los demás, que empieces a quitar cualquier barrera mental para que tú te puedas relacionar con las demás personas. El sentarte a la mesa con otras personas, con personas que son distintas a nosotros, nos ayuda a tener un equilibrio en nuestras relaciones. Empiézalo a realizar ya. Necesitamos abrirnos. Necesitamos convivir con otros. Hazlo. El Señor Jesús lo hizo. Se sentó a la mesa con muchas personas que en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, serían personas con las cuales nadie comería. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas para ese tiempo los veían de una manera despectiva, porque no tenían un buen estatus social y porque eran diferentes a ellos. Nadie comía con personas rechazadas para los tiempos de Jesús, y Él vino y rompió esa creencia cultural. ¿Con qué clase de personas estás comiendo? Deja de eso. ¿Con quiénes convives? ¿A qué nos reunimos? Cuando buscamos convivir, buscamos realmente generar compañerismo, o buscamos solamente quizás hablar temas que no nos edifiquen, o buscamos señalar a otra persona más, o buscamos quizás hablar un chisme nuevo, ¿verdad? Que ahora ya conocemos de alguien o de una persona. Este no es el propósito por el cual tú debes de convivir. El propósito es para edificarnos. El propósito es para motivarnos. El propósito es para compartir algo que sea positivo, tanto para mi vida como para la vida de otra persona más. Así que bueno,
Quiero cerrar entonces con lo siguiente. Estamos analizando el modelo acero. Ya vimos nuestra primer letra de este acróstico que es acero. Anime a 3 personas, ¿verdad? En esta semana, esta fue tu actividad. Animar a personas que son personas allegadas a nosotros y no tan allegadas a nosotros. Pero ahora tenemos entonces esta actividad. Necesitas sentarte a la mesa con 3 personas durante esta semana. Que por lo menos una de ellas sea una persona cercana a ti, que sea un miembro de la iglesia a la cual tú asistes, y que al menos 2 sean personas no tan cercanas a ti y que quieres empezar a entablar una relación de amistad y de cordialidad con estas personas. Hazlo y verás que el poder de la convivencia ayuda muchísimo. Espero que tú vayas llenando tu formato al final de tu manual. Ahí tú vas a ir viendo un formato, ve llenándolo, ve poniendo las personas que has animado durante la semana y a las personas que ahora, ¿verdad?, te has sentado a la mesa o te vas a sentar a la mesa para poder comer y poder convivir un momento y pasar un momento agradable con estas personas. Dios te bendiga. Nos vemos entonces en nuestra sesión número 4. Bendiciones.